Buenas camaradas, estamos aquí en un nuevo episodio de varias podcasts y tenemos hoy con nosotros a Comunismo is Coming para esta segunda parte de situación en Chile. Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, pues lo primero que te voy a preguntar es por cómo se ha celebrado el 112 aniversario del nacimiento de Allende en Chile. A diferencia del año pasado, donde se realizaron diversas actividades, hoy en día por la situación actual tuvo que ser todo desde el encierro y con bastante difusión y utilización de medios virtuales y bastante nostálgico, la verdad, entendiendo que la salud pública hoy en Chile está mostrando sus mayores deficiencias y que Allende fue un médico, un médico que potenció precisamente esa área. Uh-huh. Ok, y bueno, pues te iba a preguntar un poco de cómo está hoy en día el movimiento de la izquierda, porque en el anterior podcast con otro invitado también que nos habló un poco, pero él me dijo que en realidad en Chile no hay una izquierda, digamos, con posturas de izquierda, sino que es más bien una izquierda neoliberal. ¿Tú coincidirías en este aspecto o crees que hay algún partido que representa los intereses de la clase obrera en Chile? Coincido. Bueno, en el caso de Chile hay dos partidos comunistas y quizá el que mantiene un alero más marxista y más de izquierda sería el Partido Comunista de Acción Proletaria. Sin embargo, en los últimos años no ha tenido mayor posicionamiento dentro del ámbito político. Un partido que se ha visto muy reducido tanto en cantidad de militantes como en la difusión de su idea, y también no está exento de algunos problemas internos que han tenido. Por otra parte, el resto de los partidos de izquierda, del Partido Socialista al Partido Comunista chileno, ya como los oficialistas, los que están más institucionalizados, han perdido mucho prestigio dentro de lo mismo, gente que se considera izquierda, porque han tomado medidas que no han sido acordes a lo que el movimiento que se supone que, ideología que se supone representa. Entonces, desde ese ámbito, la verdad, la izquierda en Chile está bastante fraccionada, con muy poca organización y la verdad no trasciende más allá de eso. Ok, Uh-huh. pues te voy a preguntar un poco, pues que nos cuentes desde los años 60, 70 hasta hoy, sobre todo desde que acabó la dictadura de Pinochet, cómo fue ese revisionismo que azotó a la izquierda en Chile, a los principales partidos de izquierdas que había, cómo fue ese revisionismo que sacudió la moral clásica de la izquierda. Uh-huh. En, en Chile el movimiento de izquierda tuvo su auge, por así decirlo, en los años 60, 70. De hecho, su mayor punto lo alcanzó precisamente con la Unidad Popular, que era un conjunto, una agrupación tanto de movimientos de izquierda como de partidos políticos de izquierda que buscaban instaurar el socialismo por una vía chilena, como lo decía Salvador Allende, con chicha y empanada, que son dos alimentos clásicos del folclore chileno. Y, y la verdad, cuando vino el golpe de Estado, bueno, y la historia que ya sabemos, que el sabotaje, la Operación Cóndor, la intervención por parte de Estados Unidos, generó que en el movimiento chileno no solamente existiera un debilitamiento, sino que una anulación. La mayoría de los cuadros, los mejores cuadros que tenía la izquierda en ese minuto, fueron asesinados, acribillados o exiliados, lo que generó que la gente mejor preparada de izquierda, si no estaba muerta, se viera alejada del movimiento por temor a que lo mataran. Por lo que la gente que intentó reconstruir posteriormente el movimiento de izquierda, en su gran mayoría no eran los mejores militantes y eran mucho más cercanos a lo que era la socialdemocracia o al centro del espectro político.
Y esto se vio reflejado precisamente en la vuelta a la democracia. Cuando en Chile regresa la democracia el año 90, se forma una gama de partidos de centro izquierda, que no eran representativos realmente de una izquierda chilena, sino que más bien buscaban como una especie de atrápalo todo, como de intentar abarcar la mayor cantidad de población chilena con discursos como más tibios que posicionados. Y siguieron la misma línea. Si vemos la estructura política o económica del país, siguió siendo igual. De partida no hubo una modificación de la constitución que elabora Pinochet de forma completamente fraudulenta el año 80. No existe ninguna modificación hasta el año 2005 y son los códigos que se modifican, la verdad son bastante superficiales, no indican un cambio profundo del modelo. Al contrario, de hecho, se profundiza bajo el periodo de la concertación, que eso es como la centroizquierda de Chile, que en realidad de centroizquierda tiene bastante poco, porque profundiza precisamente medidas muy neoliberales, de libre mercado, privatiza absolutamente todo. En Chile se llega a tal punto de privatización que incluso el agua pasa a ser privada. En Chile tanto la educación como la salud, como la vivienda, las autopistas, todo es manejado por los privados, absolutamente todo. No existe prácticamente ningún bien público. Lo público en Chile fue anulado y además de eso las organizaciones de izquierda que habían muy fuertes, tanto de los sindicatos como las mancomunales, los cordones industriales, fueron todos durante la dictadura desarticulados, precisamente porque se mató a gran parte de los militantes más fuertes y por otra parte se prohibió. Entonces reestructurarlo ha sido un proceso pero bastante complejo. En Chile existe mucho descontento y mucha intención de generar un cambio, pero lo que hace falta y lo que más urge es organización. No, que esa es la gran carencia. Aquí en Chile se destruyó la organización tanto de la izquierda como del pueblo y eso ha generado que el descontento no se pueda canalizar más que allá de expresiones de la liberación de las emociones, como ocurrió por ejemplo con el estallido social reciente en octubre. ¿Y crees entonces que el pinochetismo sigue vivo en las instituciones, que digamos no se derrotó con una revolución, o sea, sigue vigente en las principales instituciones del país? Y otra cosa es, ¿crees que esos partidos de izquierdas se vendieron por miedo a represalias y se vendieron al sistema neoliberal que se ha implantado en Chile, que aún sigue vigente ese neoliberalismo salvaje dentro de América Latina? Sí, el pinochetismo sigue muy presente, pero de una forma como subterránea, por así decirlo. Cuando tiene que salir a flote es cuando precisamente el movimiento popular chileno se comienza a levantar. Cuando comienzan a salir las grandes masas populares, ahí se empieza a surgir de a poco el pinochetismo, como una expresión de represión del militarismo. Y lo segundo va muy relacionado con eso. En Chile existe mucho miedo hacia los militares, demasiado miedo, precisamente porque pese a que fueron 17 años en comparación a, por ejemplo, la dictadura de Franco o en Paraguay, que fueron 40 años, en Chile los 17 años que hubo de dictadura fueron muy densos, de mucha tortura, mucha masacre y mucho miedo. Se instauró demasiado el miedo. Y eso ha generado que la gente en cierto punto no quiera tomar ciertas posiciones o no se hablen de ciertos temas porque tienen miedo a sufrir represalias. Es muy común escuchar que la gente acá no se posiciona ni de izquierda ni de derecha o que no le interesa la política por miedo a la actitud que pueda tener el otro. El modelo de la denuncia, los sapos como se les conoce acá, que es denunciar a otro por sus ideas políticas, es una está muy instaurado, muy instaurado. La gente tiene miedo a que el otro lo delate o que el otro lo tilde de cierta manera, que te tilden de derecha, que te tilden de izquierda. En la mayoría de la gente siente miedo, más que enojo o rabia. Se intenta desligar de eso. Y eso también ocurre con los partidos políticos.
Se refleja completamente en eso. Por más que un partido político tome medidas de izquierda, tome medidas de derecha, nunca va a aceptar que son de izquierda o que son de derecha las medidas que está tomando. Porque existe ese miedo de no hablar de política. Hay una generación, de hecho, silenciada, la generación de los 90, los criados en los 90 o nacidos en los 90, prácticamente no habla de política, no sabe de política ni participa de política. Y eso se ve reflejado en todo ámbito, tanto en la cantidad de militantes que hay en las organizaciones de ese rango etario, como en la participación en las elecciones. Y eso en general también se ve reflejado en los altos mandos. La izquierda en Chile, los que quedaron, los pocos militantes buenos que quedaron vivos o que quisieron seguir participando de la política, después se decepcionaron, precisamente porque los que tenían el poder no eran gente que siguiera realmente los ideales y era gente que estaba ya inserta en la instauración de un modelo de libre mercado salvaje en Chile. Por lo que si tú eras militante de izquierda, comunista, te decepcionaba el mismo partido, porque veías que los que llegaban no eran precisamente los más capacitados, sino los que tenían mayor capacidad de abarcar poder. Eso básicamente. Y te iba a preguntar, ¿tú crees que en Chile hay como una burbuja social que, digamos, la aleja de lo que es la política? O sea, la gente está como distraída en cierto modo gracias a los mecanismos de la sociedad chilena o del gobierno para que no se den cuenta de los problemas que hay en el país. Yo creo que lo mejor que pudo, bueno, obviamente desde un punto de vista estratégico, no porque comparta dicha estrategia, lo mejor que logró hacer la dictadura fue precisamente generar no un miedo o un desconocimiento de los problemas, sino de la forma de solucionarlos. La gente en Chile, me atrevería a decir que si no es el 90 o el 95% de la gente, pero para mí es casi la totalidad, está consciente de los problemas que hay, sabe los problemas que hay. El problema es que no sabe cómo solucionarlos, no sabe a qué acudir, no sabe qué hacer. Y esa es la gran ganancia que tiene la dictadura y el libre mercado, al haber falta de organización y falta de ideología. Por ejemplo, hace poco hubo una encuesta que la realiza Termómetro Social y que indica que el 92% de los chilenos se encuentra en contra del fondo del sistema actual de pensiones, que es un sistema privado, AFP, administradora de fondos de pensiones, son empresas privadas en el fondo que manejan los ahorros de los jubilados en el fondo. El 92% encuentra que el sistema es muy malo, muy malo. Y se ha visto reflejado también en los resultados, o sea, las pensiones en Chile son demasiado bajas. Pero a la hora de hablar de soluciones por parte de la gente tiene miedo de hablar de lo público, de hablar de lo estatal, de hablar de que pase a la mano de los trabajadores, porque lo pueden tildar de comunista. Tienen miedo también de cuando, por ejemplo, un candidato propone una buena alternativa para el sistema de pensiones, de que ese representante, digamos, sea militante o sea cercano a la ideología marxista o socialista o de izquierda. Entonces la gente en el fondo sabe qué es lo que, como que algo está mal, pero no sabe por qué vía optar. Porque también dicen, bueno, pero tenemos que buscar más o menos como parámetros comunes, busquemos algo entre la izquierda y la derecha, eso se escucha mucho en Chile. Pero a la hora de que tú les nombras como soluciones, se alejan y no se opta por nada. En el fondo se sabe todo lo que está mal, pero no se sabe cómo solucionarlo. Obviamente alguien que tiene ideología de izquierda sabe cómo se soluciona un sistema de libre mercado, que es precisamente instaurándola una vía socialista. Pero en la población eso, común de Chile no existe eso, no hay nada. Vale, y te voy a preguntar, ¿cuál crees tú que es el motivo de que en las últimas elecciones fuera la derecha más pinochetista la que ganó con Piñera a la cabeza? Y si crees que la gente se ha arrepentido de ese voto y ha salido a la calle y crees que, que las manifestaciones que ha habido
tan grandes y los muertos y los detenidos, ¿crees que puede ser un punto para encender una mecha revolucionaria en Chile hoy en día? Respecto a lo primero, en Chile gana la derecha precisamente porque existe una campaña del terror, el Chilezuela. El candidato que tenía la izquierda, por así decirlo, que era en realidad la centro izquierda, era un candidato muy malo, que era Alejandro Guillé. Es como una especie como no era ni siquiera centro izquierda, era como centro, y era un tipo que no se maneja en política, no era un político, no era un político, entonces no, era muy malo, muy malo. En realidad más que ganar la derecha lo perdió la izquierda. Y la otra candidata, porque surge un parámetro bien curioso. Haciendo un símil con España, en Chile surge justo ese año para esas elecciones una nueva coalición que se llama Frente Amplio, que es igual a Podemos. Es exactamente igual. De hecho, Pablo Iglesias es muy amigo de Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que son los representantes del Frente Amplio. Se inspiraron, de hecho, en Podemos para levantar esta coalición. Y esta coalición obtiene mucho apoyo, mucho apoyo. Era su primera elección, obtiene mucho apoyo popular. Y estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta a competir contra Piñera. A mi modo de ver, yo creo que si llegaban a pasar a la segunda vuelta, ganaban. Porque era como una especie como alternativa como de lo nuevo, lo novedoso, así lo veía la gran parte de la población chilena. Pero no pasan, no pasan. Pasa este otro candidato que era muy malo por parte de la centro izquierda. Y entonces en la segunda vuelta mucha gente no va a votar por él, derechamente, porque era un candidato muy malo. Y con Piñera ya más o menos la gente sabía lo que iba. Se sabía más o menos cómo era, porque ya había sido gobierno 4 años, entonces la gente ya más o menos sabía lo que se esperaba. Pero lamentablemente eh, su gobierno fue mucho peor que el primero, mucho peor. Y eso se ve reflejado en las encuestas. Llegó a tener en algún punto solamente un 6% de aprobación, lo cual es muy bajo. Fue un mínimo histórico. La mayoría de la gente que votó por él se siente muy arrepentida de eso, muy arrepentida. Y, y respecto de las protestas, son el reflejo de lo que se ha acumulado y lo que se habló mucho acá era una olla a presión. O sea, acá en Chile todo está malo, todo está mal. Pero siempre que la gente reclamaba algo, lo tapaban con datos estadísticos. Y nos convencieron e intentaron convencer a todos de que vivíamos en un oasis, en un paraíso, y así mismo lo dijo el presidente, vivíamos en un oasis, en un verdadero paraíso del libre mercado, donde todo estaba bien, o sea, había crecimiento, que teníamos un PIB gigante, que éramos el milagro económico, pero la gente en el fondo sabía que no estaba viviendo así, como que ese milagro no se reflejaba en realidad en el cotidiano, seguíamos viviendo exactamente igual. No digo ni que mejor ni peor, sino que igual que hace 30, que hace 40 años, igual, de la misma manera. En las mismas casas, los mismos trabajos, teniendo los mismos niveles de estudio, seguíamos igual. Pero, pero llega un punto donde ya la olla a presión revienta y comienzan a salir a flote todos los problemas que habían, todos. Y el modelo se cayó, pero a pedazos. Y la gente sigue, si no hubiese sido por el COVID-19, las protestas habrían seguido. De hecho, el temor que tiene el gobierno es precisamente que la pandemia se acabe, porque saben que cuando se acabe la pandemia las protestas van a volver a resurgir y eso va a ser un golpe económico para Chile por un estancamiento, porque si ya con el estallido social la economía, por así decirlo, tuvo grandes repercusiones con la pandemia, se profundizaron aún más y se dejaron evidenciar todas las falencias que tiene el modelo de libre mercado. Y un segundo proceso, un segundo estallido social terminaría por derrumbar económicamente el modelo de libre mercado que hay en Chile. Y la gente lo siente así, porque en realidad siente que no tiene nada que perder. El problema es que no sabemos qué va a pasar después. Esto es como la película, como en vez de Vendetta, cuando en el final de la película toda la gente va a reclamar o a protestar como para expulsar a los gobernantes y en el fondo que el pueblo tome el poder. Pero al otro día es como que despierta y ¿qué hacemos? Ya tenemos el poder, pero ¿qué pasa?
Aquí lo más probable es que el gobierno salga muy mal, el gobierno de Piñera, pero después de eso no se sabe qué va a pasar. Que no hay nadie también que proponga algo, no hay ningún candidato, no hay ninguna alternativa, no hay una organización fuerte, no hay. Es complejo. Lo que te iba a decir es que, a diferencia que de aquí de España, por ejemplo, el Partido Comunista se unió a Unidas Podemos para hacer coalición. Allí veo que el Partido Comunista está con el Partido Socialdemócrata, el socialista y tal, en la coalición de centro izquierda, lo cual me sorprende. Y también te quería preguntar por esa tercera fuerza, la de Beatriz Sánchez de Frente Amplio. Pues, por ejemplo, algunos partidos como el Partido Igualdad, que solo se presentan en algunas zonas de Chile, por ejemplo, que es marxista, y luego el resto de partidos que he visto de esa coalición son socialistas libertarios, ¿no? Cuéntanos un poco de esa fuerza nueva que surgió, cómo surgió, y si la gente va cada vez a apoyar más esa coalición que es lo más parecido a la izquierda que tenéis en Chile. La, a- Antes de el ingreso de esta coalición, en Chile solo existían dos, que era el Chile Vamos, que es básicamente la derecha, que son Renovación Nacional, y la UDI, que son los dos partidos de derecha, que vienen desde la época del pinochetismo, ambos. Y había una coalición de centro izquierda, que era conocida como la Concertación, que agrupaba partidos de centro izquierda. El más de izquierda que había era el Partido Socialista, y en realidad el Partido Socialista de Chile dejó de ser Partido Socialista hace muchos años. Y dentro de eso, eh, para el segundo gobierno de Michelle Bachelet se lanza una nueva coalición que se llama Nueva Mayoría, y ahí ingresa el Partido Comunista de Chile. Y eso generó una repercusión dentro de la izquierda, pero muy fuerte, porque la gran mayoría no estaba de acuerdo con que el Partido Comunista se hiciera parte de una coalición de gobierno que había tenido muchos problemas, o de profundización con el libre mercado, y también conflictos precisamente con el pueblo mapuche aquí en Chile, que también tienen como un rasgo como independentista similar al de Cataluña, pero que a diferencia de allá, eh, aquí el pueblo mapuche tiene eh, un apoyo como total, como por parte de la población. Y es porque son los pueblos originarios de acá. Tienen una cultura, una tradición y una forma de entender el modelo también muy distinta. Y también su modelo económico o su sistema social es mucho más cercano a un comunismo puro que a una sociedad de libre mercado. Entonces eso también genera que la gente de izquierda tenga mucha simpatía por el pueblo mapuche, por su forma de vivir. Entonces cuando en el gobierno de Michelle Bachelet se les reprimió tanto y se asesinó a muchos comuneros mapuches, que el Partido Comunista después de apoyar a Michelle Bachelet fue considerado casi como una traición. Y precisamente dentro de eso, al ser el Partido Comunista lo más de izquierda que había en ese minuto, y que haya una gran decepción por parte de la población, al incluirse la nueva mayoría, surge la necesidad de que nazca una nueva coalición de izquierda. Y ahí surge el Frente Amplio, que intenta abarcar a la totalidad de partidos de izquierda que habían en Chile. Y toma mucho el modelo de Podemos en España, se asesoran por ello, como para estructurar más o menos cómo debía ser una coalición de izquierda que abarcara, digamos, la mayor totalidad posible. Y al surgir esta nueva coalición, dentro de la gente genera mucha esperanza o ilusión, y eso se ha reflejado en las votaciones. O sea, estuvo apenas en un principio iban a obtener un 7, un 8% de los votos, y terminaron obteniendo un 20%, lo cual fue muy sorpresivo, demasiado sorpresivo. De hecho, la gran mayoría de la gente que no votó por ellos porque pensaban que no iban a pasar a segunda vuelta, entonces se consideraba un voto perdido. Entonces, mucha gente se arrepintió después de eso. Creen que de haber sabido que los indicadores hubiesen mostrado un porcentaje más alto, mucha gente habría votado por ellos y habrían posiblemente pasado a segunda vuelta e incluso hasta ganado la presidencia. Pero con el tiempo había un desgaste, como todas las cosas. Algunos, al ser una coalición tan amplia, como lo dice el nombre, Frente Amplio,
hay partidos y militantes que precisamente mantienen una postura de izquierda muy marxista, incluso algunos grupos ecologistas que son como en realidad como ecosocialistas, por así decirlo, que en realidad tienen un modelo socialista, pero muy fuerte, muy cargado como con la lucha medioambiental. Otros más cercanos con los pueblos originarios de acá, pero todos mantienen una línea súper de izquierda. Y también está por otro lado algunos que son más como no son tan de izquierda en realidad, como que también tienden un poco más como a la socialdemocracia, porque es una coalición tan amplia que abarca todo. Y estos grupos socialdemócratas que los tildan aquí en Chile de amarillo, amarillo es como el que no es de ni un color ni del otro. Ese amarillismo, como en el fondo de realmente no tomar posiciones políticas, ha hecho que gran parte de la gente de izquierda apele a que se forme una nueva coalición o un nuevo partido y que eh, se apoye como a una coalición que sea como de izquierda a izquierda, por así decirlo. Pero en general está eso, o sea, el Frente Amplio tiene mucho apoyo porque es como lo mejor que hay en este minuto, ¿no? Como que no hay, dentro del espectro político partidista no hay nada mejor en realidad, es como la solución que hay, pero la gente Ok. también sabe que no es la solución final. Uh-huh. Y por último, el Partido Comunista Acción Proletaria no se ha presentado a las elecciones, no he visto que estén en ninguna coalición. ¿Nos podría decir un poco la Uh-huh. situación de ese partido en Chile? Eh, se presentaron a las elecciones, pero no tenían la intención de obtener votos. O sea, tenían más una intención como de difundir un mensaje comunista, marxista, y posicionar dentro de los debates una posición de izquierda, más que como de ganar o votos de elecciones. Y generó en su candidato presidencial, que de hecho el presidente del partido, si no me equivoco, o sea, el del comité general, Eduardo Artés, generó bastante repercusión, porque es un marxista como de tomo y lomo, por así decirlo, como de la vieja escuela, y eso generó mucho impacto. Como te digo, Chile es un país como muy amarillo, no hay como que posicionarse para un color ni para el otro, y Eduardo Artés es rojo rojo, entonces marcaban en los debates y las posiciones que sonaban muy radicales para la mayoría de los chilenos, y no pasó inadvertido para nada. Y en el estallido social cuando se produce, les muchos obtuvieron referencias de ahí, que varias cosas de las que él dijo en los debates se terminaron cumpliendo. Mira, por contar un detalle, cuando él se presenta, a él le preguntan cómo generaría cambios, por ejemplo, un cambio a la constitución en Chile. Él dijo que la única forma era que todo el pueblo saliera y ejerciera presión afuera del Congreso y que salir o afuera de la presidencia, que se ejerciera presión y que así se iba a poder conseguir. Y el periodista se ríe porque lo encuentra ridículo. O sea, como no concebía que existiera un cambio de constitución por medio de la presión popular. Como que en realidad como que los otros candidatos lo proponían todo por mecanismos legales. Y él fue el único como que apeló como a la presión popular. Y aquella entrevista se utilizó para muchos videos, para muchos memes posteriormente, porque se terminó cumpliendo. El cambio de constitución se produjo precisamente por una presión popular y no por la vía legal. Y eso le ha generado un apoyo dentro de la izquierda al PCAP. Pero aún es un partido que tiene muy muy pocos militantes, está muy poco en boga en comparación a lo que son otros partidos. Todavía no se presentan como una verdadera alternativa como real, como dentro del espectro político. Es como que es naciente, pese a que es un partido antiguo, pero en la actualidad está como ahí, como recién surgiendo, por así decirlo. Ok, para terminar te voy a preguntar cómo ves la situación a futuro de Chile con el descontento general. ¿Qué crees que va a pasar en Chile cuando supere ya el país la crisis del COVID? Nada bueno, nada bueno. O sea, lo más probable es que
bueno, es seguro, se van a reactivar las protestas sociales, se van a reactivar. Y eso va a generar una fragmentación muy grande en la población por el desgaste, porque lógicamente las protestas no van a ser pacíficas, van a ser violentas y, y eso va a generar un desgaste dentro de la misma gente, porque venimos saliendo de una pandemia, ya de un proceso complejo desde lo económico y mayores protestas siempre generan mayor inestabilidad. Entonces eso va a generar un fraccionamiento, yo creo, dentro de la población. Pero por otra parte, eh, también vienen varios cambios grandes, varios cambios grandes. Van a, el primer paso, en definitiva, va a ser el cambio a la Constitución, que es casi seguro. El tema es que qué tan radical va a ser esa nueva Constitución. Lo bueno es que ya no va a ser la de Pinochet, pero la idea es que tampoco sigamos dentro de la misma línea del libre mercado. No debería hacerlo, no, lo más probable es que no ocurra así, pero va a ser el primer paso para comenzar a generar cambios. Y eso es precisamente, yo creo que en el ámbito público va a bajar el nivel de presencia de los privados y va a subir el área pública, que en Chile no existe, no existe la verdad. Y la gente nota su ausencia. Que sea todo privado, Chile es la demostración de que no funciona. Tiene que existir eh, alguien que te garantice los derechos básicos, por lo menos, los más fundamentales. Aquí no se garantiza absolutamente nada, la gente no es garante de nada. Todo depende del dinero que tienes, todo, todo, todo. Todo se compra con tarjetas de crédito y eso genera estrés, depresión, tasas de suicidio y, e infelicidad en la gente, pero a niveles, no sé si es comparable con otro país dentro del continente, porque la verdad Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser un continente bastante alegre, con alto índice de felicidad por parte de la gente, o sea, una cultura muy alegre, muy, muy cercana a lo que es la fiesta, la diversión, pero Chile es un país bastante triste, muy triste, y es precisamente por eso, por el agobio, y eso en algún minuto tiene que acabar. Ok, pues estoy totalmente de acuerdo, muchísima fuerza y ya sabes, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Como dice Inti Exactamente, Illimani, un himno sí, para todos. Y bueno, pues muchísimas exacto. gracias por estar con nosotros y compartir tus opiniones sobre la situación de Chile. Si quieres promocionar tu cuenta de Instagram un poco, te doy aquí un Eh, minuto para que hables. ok, bueno, mi página es Comunismo is Coming. Es una página que se dedica a la infografía y recolección de datos respecto de los distintos modelos, tanto socialistas como comunistas, de los más variopintos, desde países como considerados como de una izquierda más dura, más clásica, como por ejemplo la Unión Soviética y todo su auge, industrialización, la educación, la salud, todo aquello que logró brindar hasta países como Cuba, en Latinoamérica, una pequeña isla caribeña que también se ha puesto como un foco de resistencia frente al imperialismo norteamericano y otros procesos que los vamos analizando dentro de la página y es bastante interesante. Y bueno, eso. Ok, pues muchísimas gracias y Muchísimas gracias a contaremos ti. contigo más adelante para algún debate más amplio sobre América Latina. Ok, muchas gracias. Que estés muy Salud, bien. camarada. Saludos igual, camarada.